Y adolescentes chilenos consumen en promedio 1 litro de alcohol a la semana. Estos preocupantes resultados fueron los que reveló la última encuesta del consumo de alimentos que realizó el Ministerio de Salud. ¿Cómo bebemos los chilenos? Queremos tratar de responder a esta interrogante. Queremos saber si efectivamente está focalizado en los jóvenes y en qué grupo de los jóvenes. Es por eso que vamos a conversar en el estudio con Carlos Feringer. Él es director de Asesorías y Servicios Clínicos de la Fundación Paréntesis. Carlos, muchas gracias por acompañarnos en Hora 20. Hola Verónica, hola Bárbara, muchas gracias. Hola, buenas noches. Carlos, lo primero que quiero consultar es, ustedes desde Paréntesis, donde trabajan efectivamente con temas que tienen que ver con adicciones y básicamente focalizado en población joven, ¿tienen cifras, tienen las conclusiones similares a los que arroja esta encuesta? Bueno, nosotros nos guiamos por los datos que arrojan los estudios nacionales, tanto del SENDA como el Ministerio de Salud. Sin embargo, en nuestro trabajo cotidiano podemos recoger y tenemos la sensibilidad respecto a cómo se están comportando estos temas, específicamente en el grupo juvenil. Y la verdad es que tenemos opiniones similares respecto a la preocupación y al riesgo que hoy día existe en este grupo etario, sobre todo pensando en jóvenes de 14 a 18 años específicamente. ¿Toman los jóvenes independientemente de su estrato socioeconómico, del tipo de colegio al que asisten? Hay una diferencia. En general, lo primero es decir que todos los jóvenes están tomando, si tomamos el grupo de 14 y 18 años, cerca de la mitad de los jóvenes ya está consumiendo alcohol o dice consumir alcohol una vez al mes. Sin embargo, observamos diferencias dependiendo del colegio, de la procedencia del colegio, y se observa que en los colegios más acomodados o particulares hay una prevalencia mayor de consumo, tanto de vida, año como de mes. Fundamentalmente eso tiene que ver con que hay más acceso a la sustancia. Sin embargo, pese a que hay un poquito menos de consumo en los colegios municipalizados y particular subvencionados, el consumo es de mayor riesgo. Mayor riesgo es el concepto que utilizamos y yo creo que ahí es donde hay que poner el foco. ¿Y a qué corresponde ese mayor riesgo? Fundamentalmente en la forma como se toma. El estudio que acaba de aparecer respecto a los hábitos de consumo solo señala cuánto se consume, pero no está diciéndonos efectivamente cómo se consume. Y la verdad es que lo primero es decir que para los mayores de 18 años no está recomendado ningún tipo de consumo. O sea, cualquier consumo para menores de 18 años es un consumo de riesgo, de alto riesgo. Por supuesto, a medida que va aumentando la edad, ese riesgo va disminuyendo. Sin embargo, si nos enfocamos más específicamente en el riesgo, tiene que ver fundamentalmente con la cantidad de tragos que se toman en una misma ocasión. Los chilenos a nivel global, no solo los jóvenes, tomamos mucho en poco tiempo. Si observamos otros países, vemos que pueden tomar incluso en cantidad de litros al año, mucho más en el año. Sin embargo, está mucho más espaciado a lo largo de las semanas. Nosotros tomamos entre 1 a 2 días a la semana, pero una cantidad mayor. Entonces, por un lado, tiene que ver con la cantidad, pero también tiene que ver con el tipo de consumo respecto a cuántos tragos tomamos en una ocasión. Si consideramos las estadísticas o las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, donde lo que se recomienda para adultos es máximo 4 tragos para hombres. Trago una unidad de bebida estándar es la cantidad de alcohol que hay en por ejemplo, una lata de cerveza, en un vaso de vino. Para un hombre adulto se recomienda máximo en una ocasión 4 tragos. ¿En una ocasión? 4. Y para una mujer 3. Los jóvenes escolares hoy día, cerca de un 30% pueden tomar 5 o más tragos a lo menos una vez en el mes. Y eso ya es un consumo de alto riesgo. O sea, ¿y esos son tanto chiquillas como chiquillos? Tanto chiquillas como chiquillos. Ahora se observa una prevalencia mayor de este tipo de consumo de riesgo en hombres, pese a que las mujeres han ido equiparando el nivel de consumo, todavía están lejanos respecto a el nivel de riesgo del consumo que tienen ellas. Carlos, ¿por qué se toma tanto ya a esas edades? ¿Tiene que ver con qué cosas? ¿Con un tema que es cultural respecto al trago en Chile? Yo diría que son varios los factores, es una complejidad, ¿no? Básicamente tiene que ver con lo que tú señalas. Por un lado, vivimos en un país donde el consumo de alcohol está normalizado. Hoy día nuestro foco respecto a los temas de consumo de sustancias a nivel poblacional siempre está mucho más puesto en sustancias ilícitas y el alcohol pasa como desapercibido, como si fuera dañino. Claro, como si por ser lícito no tuviera todos los tipos de daños asociados. La verdad es que vemos las cifras internacionales y por lejos la sustancia más dañina en términos de los daños que provoca. Entonces, por un lado está normalizado el consumo. Por otro lado también tiene que ver con la accesibilidad en los jóvenes. El alcohol es accesible para ellos. Perdón, ¿por lo barato? Por lo barato, pero también por la facilidad de encontrarlo. O sea, 1 de cada 2 jóvenes dice que puede comprar alcohol
en cualquier lugar sin ningún problema. Y por otro lado, los precios en Chile son mucho más baratos comparativamente que otros países, entonces la verdad es que es más fácil acceder a ellos. Y hay una permisividad también de parte de los padres con los adolescentes, con los menores de 18 años, ¿o no? Lo pregunto como madre de adolescente, sí, además, porque es bien difícil decirle a tu hijo o a tu hija cuando va a una fiesta, ya, tú vas, pero no tomas nada. Tú después los puedes ir a buscar, te puedes asegurar de que tiene olor o no, aliento alcohólico o no. Sí. Pero, ¿cómo sé yo que mi hijo me va a hacer caso y no va a tomar? Bueno, sin duda esto es un tema que tiene que ver con la familia, tiene que ver con los patrones propios de consumo de la familia. Los jóvenes hoy día uno les pregunta, dicen, ¿por qué yo no lo puedo hacer si mis padres y mis abuelos carreteaban así? Lo hacían de distinta manera en su época, pero todo era con alcohol. O los veo tomando ahora mismo. Los veo hoy día consumiendo después del trabajo o en los fines de semana. Entonces, efectivamente, está normalizado. Sin embargo, nos falta como país generar una mirada distinta respecto a qué pasa con los jóvenes menores de 18 años. Y ahí en general observamos que un porcentaje de los padres tiene más bien una actitud bastante permisiva respecto al consumo, como que fuera algo inocuo o como que se puede educar esto desde más chico, y la verdad es que el hígado no se educa. Carlos, ¿y qué se puede hacer en cuanto a, por ejemplo, políticas públicas? ¿Qué cambio, y ya mirando la experiencia de otros países, ni siquiera inventando algo en Chile, qué puede hacerse por parte del Estado? Porque un tema es la familia y es súper entendible, sí, pero ¿qué parte juega aquí el rol el Estado para evitar estas cifras? A varios niveles. Yo diría que a nivel macro, sin duda, las políticas de precios son importantes, también las políticas de restricción de patentes municipales. La evidencia comparada muestra que son efectivas respecto a la incidencia preventiva, pero también qué estamos haciendo hoy día a nivel de colegio, a nivel de familia. Habitualmente, y todavía sigue pasando, muchos de los colegios, independientes del tipo de colegio, está pensando aún en que lo que hay que hacer es una charla donde a los jóvenes hay que decirles no consuman. La verdad es que eso no tiene ningún impacto, los jóvenes no nos creen a los adultos, hay una disociación, hay un vacío entre los adultos y los jóvenes. Nos estamos hablando con la evidencia pura y dura, nos les estamos preguntando qué es lo que necesitan, cuál es la función del alcohol dentro de sus prácticas de carrete. Yo creo que aquí hay mucho más que hacer, cómo acercarse a los jóvenes para que seamos los adultos que estamos muy interesados, más creíbles. Ahora, si uno les pregunta a los jóvenes, ellos también tienen prácticas de autocuidado y están preocupados por lo que les pasa a ellos a un tercero. Pero esos espacios no se generan. En general viene un experto caído del cielo que viene a contarles lo mal que hace el alcohol y sin ninguna posibilidad de diálogo o entrar en sus prácticas. Así que, claro, hay políticas más macro. El SENDA, que es el organismo de Estado preocupado de estos temas, tiene programas preventivos andando, pero la verdad es que aquí falta aún profundizar mucho más. Carlos, muchas gracias por acompañarnos en Hora 20. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches.